Buenas tardes, profesor. Este video corresponde a la actividad sobre la búsqueda y evaluación en bases de datos y fuentes en Internet. Como primera medida, cuando buscamos información, debemos tener claro que hay recursos especializados y hay motores de búsqueda en Internet. Este es un ejemplo de un recurso especializado. Recursos especializados son aquellos como las bases de datos, las cuales tienen herramientas para la búsqueda que no poseen algunos motores de búsqueda en Internet. Para la muestra tenemos una base de datos correspondiente a nuestra universidad. Como podemos ver, aquí hay unas herramientas de búsqueda, una búsqueda básica que todas la poseen y una búsqueda avanzada. En esta búsqueda avanzada nos encontramos con unos conectores que nos sirven para especificar mejor la información a la hora de buscar. Antes de uno ir a una base de datos debe conocer su entorno, qué herramientas tiene, qué opciones de búsqueda tiene para sí mismo definir qué voy a hacer en esa base de datos. Aquí tenemos los conectores lógicos, el AND, OR y NOT, el y, o el no. El conector y me sirve como enlace, me sirve para enlazar dos términos a la misma búsqueda. Esto me da la opción de unir los términos dentro del mismo documento. El o es un ampliador, ya que me da la opción de que me aparezca uno o el otro, el primero o el segundo. También cumple la funcionalidad de y, porque como la condición es que aparezca uno o el otro, si están los dos juntos también me los trae. Y el no simplemente me descarta. Otras herramientas que tiene son las opciones de búsqueda, donde yo puedo definirle al buscador cómo quiero ver la información que necesito. Si quiero ver el texto completo, el texto completo quiere decir que la palabra clave que yo digite en el campo de búsqueda va a estar muchas veces repetida dentro del documento. Y la opción título, que quiere decir que todos los documentos van a tener la palabra clave que yo estoy digitando dentro de cada título de los documentos. Para el ejemplo voy a hacer una búsqueda con dos términos. Vamos a buscar comunicación y la parte de multimedia. Aquí estoy utilizando el conector y. Si yo selecciono comunicación en texto y multimedia en el texto y doy buscar, eso quiere decir que en los resultados voy a poder ver documentos dentro de los cuales voy a encontrar la palabra comunicación y multimedia muchas veces repetidos. Pero si yo los quiero enlazar o quiero definir más la búsqueda, puedo poner título para comunicación y texto completo para multimedia. Y voy a darme cuenta en los resultados, primero, que disminuyó la cantidad y segundo, que la palabra comunicación y la palabra multimedia van a aparecer tanto en el título como dentro de cada uno de los textos. La búsqueda avanzada dentro de los recursos especializados me sirve para esto. ¿Para qué? Para ser más específico, porque así yo le puedo exigir al motor de búsqueda qué es lo que yo quiero buscar y cómo lo quiero ver. Además, me da la opción de tener herramientas como filtros. Estos filtros me sirven también para especificar, para seleccionar y para escoger cuál es la información con la que yo me voy a quedar dependiendo de la investigación. Herramientas que a veces no encontramos en motores de búsqueda en Internet, pero además de los motores de búsqueda especializados, ¿cómo podemos hacer una buena búsqueda, por ejemplo, en Google? Cuando nosotros vemos a Google solo nos encontramos con un cajón de búsqueda donde ponemos una palabra clave. Por ejemplo, yo, ¿qué palabra clave estaba utilizando? Comunicación y multimedia. Si yo lo hago de esta manera, Google me va a mandar la cantidad de resultados mucho más abultada que la que yo encontré en bases de datos. Además de esto, las fuentes que posiblemente yo me encuentre acá no sean tan confiables, pero no es culpa de Google, es simplemente porque yo no conozco de qué manera puedo llegar a buenas fuentes y a buenos recursos utilizando algunos tips o trucos para la búsqueda. ¿Un tip cuál sería? Sencillo, utilizar las comillas. ¿Para qué utilizo yo las comillas? Para que mi término no me lo separe a la hora de la búsqueda. Segundo, si quiero tener fuentes confiables,
Me refiero a páginas educativas, páginas gubernamentales u organizaciones. ¿Qué debo hacer? Añadir, además de la temática, una extensión que se llama en URL. Si yo pongo esta extensión, quiere decir que la información toda me la va a mostrar en páginas educativas. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener fuentes muy confiables porque todas van a ser páginas educativas. Ahora, otra manera de encontrar fuentes confiables es yéndonos a los formatos. ¿Cómo así los formatos? Hablo de PDF, hablo de Word y hablo de algunos otros formatos de Office. Cuando hablo de PDF quiere decir que la mayor parte de las investigaciones y artículos académicos están en estos formatos y las páginas no confiables nos presentan información en HTML o en textos planos, la cual muchas veces no podemos verificar. ¿Cómo sería el trabajo con ese comando de búsqueda para formatos específicos? Simplemente en URL hago el cambio por tipo de archivo o file type. Aquí puedo poner la extensión que yo prefiera, PDF, Word, PowerPoint o otros tipos de documentos. Al hacer la búsqueda me voy a encontrar con que todos esos documentos van a ser PDFs y las fuentes son totalmente diferentes a las acostumbradas. Yahoo Respuestas, Rincón del Vago, Wikipedia y todas aquellas fuentes que no nos dan confiabilidad. Ese también es el análisis que yo puedo hacer de toda la información que me encuentre, ver las URLs o la procedencia de esa información. Muchas gracias.